Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Por la mañana. ¿Qué pide Jehová de ti? Amados, esta pregunta es en la que queremos meditar en esta ocasión. ¿Qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros? Basando esta escritura en Deuteronomio 10, versículo 12. El tema de hoy es ¿qué pide Jehová de ti? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus mandamientos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay otro pasaje en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mi amado hermano y amigo, gracias por estar con nosotros meditando en estas hermosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y recordándonos y aclarándonos lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál era el propósito de Dios para él? ¿Qué deseaba de él y qué pide de él, del ser humano? Esto es importante que lo comprendamos los cristianos, los hijos de Dios, como todos los seres humanos. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y con qué propósito Dios nos crearía? ¿Y qué es lo que desea de nosotros o espera de nosotros? ¿Qué está pidiendo? Bueno, Dios ha hablado al hombre. Este Dios maravilloso y poderoso le ha explicado su propósito, lo que desea del hombre. Dios ha hecho saber al ser humano. Y por eso queremos compartir este mensaje con todos y cada uno, para que nos demos cuenta que Dios es un Dios poderoso, maravilloso, bondadoso, y quiere que le conozcamos, quiere que sepamos cuáles son sus preceptos y mandamientos, cuál es su voluntad para que nosotros como seres humanos podamos acercarnos a Dios. La Biblia, el libro sagrado, las sagradas escrituras son el medio por el cual nos podemos acercar a Dios y conocer a Dios cuál sea su santa voluntad. Leemos por favor algunos pasajes de la Biblia para tener un concepto más amplio con referente a lo que pide Jehová de nosotros. En Habacuc capítulo 2 versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si este texto nos está enseñando, nos indica que cuando Dios habla, el hombre debe callar y escucharle para entender y obedecer su palabra. Dice que calle delante de él toda la tierra cuando Jehová está hablando, cuando nuestro Dios nos está enseñando. Así que es importante, este texto nos está indicando entonces que debemos prestar atención, que debemos estar atentos, con reverencia, con mucho respeto y humildad delante de Dios para escuchar su palabra, para poder recibirla en nuestra mente y en nuestros corazones. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Jesucristo es el medio por el cual Dios nos está hablando. Él habló de muchas formas en el Antiguo Testamento, a los padres a través de los profetas, a través de los sueños y profecías. Dios, a través de las revelaciones, manifestaba su voluntad al pueblo de Israel. Por eso el Hebreos 1, versículo 1 y 2 nos está expresando que Dios usó muchos medios para hacer llegar su voluntad al ser humano, porque Dios hizo saber al pueblo judío, al pueblo de Israel y por ende a toda la humanidad lo que Él quiere de nosotros. Dice, en estos postreros días, está hablando de los últimos tiempos, del tiempo desde Cristo hasta el fin del mundo. Estos son los postreros tiempos, los postreros días, son la última dispensación, la última era, la era cristiana. Nos ha hablado por el Hijo, tiempo pasado, Dios ya habló a través de Cristo Jesús, y Él nos expresó la voluntad del Padre para que nosotros la hagamos. Dice que le constituyó heredero de todo, y por medio del cual hizo el universo. Cristo es el medio que Dios usó para crear al mundo entero. Cristo es el creador. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Fíjese usted que este texto enseña que la única manera de saber la voluntad de Dios es por medio de oír y aprender lo que el Espíritu Santo revela. El propósito de 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 es que nadie puede saber ni nadie puede conocer la voluntad de Dios, ni lo más profundo de lo que hay en la mente de Dios, en su corazón, si no es por lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, hablando del ser humano primeramente, el espíritu del ser humano es el que conoce perfectamente a sí mismo, sabe de todos sus secretos y de todas sus intenciones y pensamientos. El espíritu de cada uno de nosotros nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos. Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por tanto, así como el espíritu del hombre, así como nuestro espíritu que está dentro de nosotros, nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos, y nos escudriñamos a sí mismos, y no nos podemos ocultar nada a nosotros mismos, nos está diciendo el texto sagrado de 1 Corintios 2:11, que otra persona no sabe nada de lo que yo sé, de lo que yo entiendo, de lo que yo soy, de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. No lo sabe otro, sino mi espíritu que está dentro. Al igual, nos está enseñando este texto que tampoco nadie puede conocer a Dios, sino el mismo espíritu que está en Dios, el Espíritu Santo de Dios. Este texto enseña que la única manera entonces de conocer la voluntad de Dios, de saber quién es Dios, de saber quién es Dios, conocer a Dios, es por medio de lo que el mismo Espíritu Santo nos revela. Y por eso es importante oír y aprender lo que este Espíritu nos enseña a través del Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, y por supuesto también en el Antiguo Testamento, donde Dios ha enseñado muchas cosas que debemos también aprender en nuestro tiempo. Cristo es el Verbo. El Verbo es palabra revelación. El Verbo es el Logos, la palabra creativa. El Verbo de Dios, la palabra de la revelación de nuestro gran Dios todopoderoso. En Juan 1:1 y versículo 18 y Juan 14:9 dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es espíritu. Por eso Jesús no habla de verlo en sentido físico, sino que conocer a Cristo, su vida, su enseñanza, su compasión, su sacrificio. Esto es conocer a Dios. Cristo es la verdadera revelación de la voluntad de Dios. Todos los atributos maravillosos, llenos de servicio, de amor, de bondad, de Cristo Jesús, es conocer a Dios en un sentido espiritual. Nadie nunca ha visto a Dios, pero viendo a Cristo, conocemos a Dios
Y se puede decir que ya hemos visto a Dios porque Cristo reveló el carácter y la voluntad y la actitud que debemos tener, la cual es de Dios, y la podemos ver en Cristo Jesús, según estos pasajes de la Biblia. Por eso es importante que comprendamos que Jesucristo nos ha venido a enseñar grandes cosas maravillosas. Yo quisiera que leyéramos en Juan 1:1 para que usted vea lo que nos dice esta escritura. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es Jesucristo el Señor. El versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en él, el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este Hijo que está en su seno, Jesucristo, es el que nos ha dado a conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Si sabemos quién fue Jesucristo, cómo vivió el Señor, qué hizo el Señor en su vida, sus enseñanzas, sus palabras, sus acciones, sus conductas, todas estas cosas revelaron quién era Dios realmente. En el 14, versículo 9, siempre de Juan, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, le dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, maestro, muéstranos al Padre? Entonces aquí Jesús está declarando que cuando Él está diciendo, vuelvo a repetir, no habla de verlo en un sentido físico, literal, porque dice el texto que a Dios nadie le ha visto, el versículo 18 del capítulo 1. Jamás nadie ha visto al Padre. Pero si hemos conocido a Jesucristo, sino que al conocer a Cristo, ya dije, sus vidas, su enseñanza, su compasión, su sacrificio, sus palabras, todo esto es conocer a Dios mismo. Por tanto, ahí tenemos, mis amados oyentes, que Dios ha hablado al hombre, le ha explicado su propósito, lo que desea del hombre. Él lo ha hecho. Esto es lo que estamos leyendo en estas escrituras. Dios ha hecho llegar su voluntad al ser humano. ¿Y sabe usted, mi amigo, que todos pueden entender lo que Dios nos ha dicho? Si alguien se atreve a decir que no podemos entender toda la Biblia, esto es un atrevimiento. Porque todos podemos entender lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios quiere que el ser humano haga. No tiene sentido decir que Dios nos ha hablado, nos ha dado mandamientos, enseñándonos que seremos bendecidos si obedecemos y que seremos castigados si no obedecemos, y luego decir que no podemos entenderle. ¿Cómo es posible que podamos decir esto? A través de los siglos, mi amado oyente, la gente mencionada en las escrituras del Antiguo Testamento, grandes personajes de la Biblia, nosotros encontramos allí que ellos claramente entendían la palabra de Dios. Durante la época patriarcal, por ejemplo, durante esa era patriarcal, todos ellos entendieron la voluntad de Dios, comenzando por Abel. Adán conocía cuál era la voluntad de Dios, sin embargo la desobedeció, comiendo del fruto prohibido. Pero todos estos, desde Adán, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, etcétera, todos estos hombres entendieron la voluntad de Dios. Otros desobedecieron, pero no por no entenderla, sino por causa de su rebelión contra Dios. Es importante que usted sepa que los que se perdieron en la antigüedad, así como Caín, por ejemplo, así como la generación del tiempo de Noé, la que se perdió en el diluvio, así como muchos que se han perdido y están registrados en la historia bíblica, no se perdieron porque no entendieron, sino porque no quisieron obedecer la voluntad de Dios. No quisieron sujetarse a los mandamientos del Señor. Ellos los conocieron porque fueron predicadas las palabras. Recuerde que Noé enseñó y fue pregonero de justicia, pero no quisieron entender o creer el mensaje, sino por causa de su rebelión contra Dios se perdieron. Los israelitas, ellos podían entender la ley de Moisés, porque en Deuteronomio todo el capítulo 28 está explicando claramente que las bendiciones están allí y la maldición. Pero ahí está en el capítulo 28. Yo siempre recomiendo este capítulo. ¿Quiere usted conocer cuáles son las bendiciones al obedecer la palabra de Dios? Lea el capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Quiere usted conocer cuáles son las maldiciones al no obedecer la palabra de Dios?
lea Deuteronomio capítulo 28. Aquí está la enseñanza clara de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, cuando Cristo enseñaba, dice la Biblia en Mateo 12, versículo 37, cuando el Señor Jesucristo enseñaba, dice la Biblia, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos 12:37. Debo decir, Marcos 12:37. Obviamente, entendiendo esta gente lo que les decía, por eso estaban oyendo. Dice que le oían de buena gana. Cuando uno entiende algo, cuando uno comprende un mensaje, uno le está prestando atención y está atento porque lo está entendiendo. En el capítulo 20 de Juan 20, versículo 30 y 31, el pasaje de la Biblia nos enseña que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero dice que no están escritas en esta escritura, es decir, en este libro. Pero el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ¿cómo creer si el Evangelio no es entendible? ¿Cómo vamos a creer si no podemos entender? ¿Se da cuenta? El mismo contexto de la Biblia nos enseña que es posible entenderlo. Lo podemos entender por inferencia, mi amigo, porque la palabra de Dios nos demanda creer de corazón, y para creer tenemos que oír, y para creer tenemos que también entender lo que oímos. Cuando los apóstoles enseñaron, los que eran nobles, dice la Biblia, ¿ha leído usted Hechos 17, versículo 11? Que dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles, dice el versículo, recibiendo la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En Hechos 17:11 estamos viendo que esta gente oía la palabra de Dios, la podía entender, y por entenderla es que ellos escudriñaban para considerar si era cierto lo que se estaba predicando. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Oiga bien, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Lo entendieron? Claro que sí. ¿Lo comprendieron? Pero también tendrían que confirmarla leyendo las escrituras. Haga usted lo mismo, amigo, al escuchar su programa Probando los Espíritus. Si usted es un fiel oyente de este programa, debe confirmar con la Biblia lo que desde aquí se habla. Tiene que ser 100% bíblico. La Iglesia de Cristo está para predicar la palabra de Dios y no para otros asuntos. Por eso debemos animar a nuestros oyentes a escudriñar las escrituras y considerar si lo que aquí estamos hablando es de Dios o es de los hombres. Entonces esto es posible únicamente cuando entendemos el mensaje. ¿Cómo podrían examinar las enseñanzas si no las entendieron estos bereenses? En Efesios capítulo 3 y 4, los versículos, nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio no significa aquí que el Evangelio sea misterio o misterioso, sino que estas verdades tenían que ser reveladas por Dios. Este misterio de Efesios es importante que lo entendamos, que antes no estaban reveladas estas cosas tan claras como las recibió el apóstol Pablo o los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento. Estamos analizando Efesios capítulo 3. Del 3 al 4 estamos considerando estas cosas. Leyendo, dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, este era un misterio en el pasado, pero que ahora, dice el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál era este misterio, amigo y hermano? Que los judíos no lo entendían. Los judíos no comprendían este misterio. Un misterio era algo que no estaba bien claro en la mente de los judíos. El 6 lo explica. Efesios 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es lo que para el pueblo judío, aunque estaba revelado en las escrituras del Antiguo Testamento, en la promesa de Abraham estaban las enseñanzas que Dios iba a bendecir a tanto judíos como gentiles. Pero el problema es que los judíos, escribas y fariseos y todos los doctores de la ley, esto lo habían pasado por alto. Estos detalles en que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, incluyendo todas las razas. Pero los judíos no entendían esto. Y por esto cuando Pablo revela estas palabras en estas cartas, él está diciendo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, en el Antiguo Testamento no se dio un mensaje detallado y claro que los gentiles y los judíos eran parte del plan de Dios. Los judíos no lo entendieron, aunque ya les digo, en el Antiguo Testamento encontramos enseñanzas claras de que todo el mundo estaba incluido en el propósito de Dios, en el Evangelio de Cristo Jesús. Ese era el misterio que vino a ser más aclarado en nuestro tiempo. Es un misterio, puede ser algo oculto, pero realmente no está oculto, porque ya está revelado, dice este versículo. Que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, de la misma iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo edificó, que fundó. De esa misma iglesia son miembros todas las razas del mundo que obedecen el Evangelio del Señor. Entonces, el versículo 4 dice que leyendo podemos entender cuál sea el conocimiento que Pablo había adquirido de Cristo con referente a estas cosas. Pero sin duda alguien diría, o alguien citará Lucas 9, 44 y 45. El Señor está diciendo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Fíjese bien, ellos estaban ahí, Jesús está diciendo, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían. Versículo 45 de Lucas 9. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y ellos temían preguntarle, dice, sobre estas palabras. Jesús quería que entendieran, porque Él les está diciendo. Jesús quería que le entendieran. Quiero que usted se fije en este versículo. No es que Cristo no quería que le entendieran. Es uno mismo el que se vela la mente, el que se oculta las cosas y el que perturba su mente para no entender. No es Jesús el que no quería que entendieran. Porque Él dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Entonces Jesús, pregunto, ¿Jesús las ocultaba? No. Más bien el problema fue descrito en Mateo 13. En Mateo 13, 14 y 15 fue descrito el problema. ¿Por qué no entendían? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál fue el problema? No fue Jesucristo, no fue su enseñanza, no fue las enseñanzas de los apóstoles, sus palabras. ¿Cuál es el problema? Dice este versículo.
Mateo 13, 14 y 15. Somos nosotros mismos. Cuando ya tenemos una religión plasmada en nuestra mente, cuando ya tenemos una religión por nacimiento y por tradición, ya no queremos oír las palabras de Jesucristo. Ya no queremos oír un evangelio diferente al que nos enseñaron los padres, los familiares, los antepasados. Ya hallamos extraño el mensaje de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, lo hayamos desconocido. Porque el corazón de este pueblo, dice el Señor, se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Es decir, no es agradable lo que oyen porque no es lo que quieren oír. Y como no es lo que quieren oír, entonces no están con un corazón abierto para recibir la palabra. Están oyendo pesadamente, no les gusta, se enojan, se sienten mal, ocultan su oído para no oír y por esto no entienden. Jesucristo está enseñando esto en el versículo 15. No es el problema Jesucristo. Cuando el versículo 45 de Lucas 9 nos dice que ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y ellos tenían miedo preguntarles sobre esas cosas. ¿Por qué no las entendían? Porque ellos tenían sus propios conceptos religiosos. Ellos tenían sus propias costumbres religiosas. Y ellos no querían cambiar sus costumbres religiosas, sus tradiciones religiosas. Y por eso no tenían una mente amplia y limpia para recibir la palabra de Cristo, que es pura y santa. Entonces el problema somos nosotros mismos, los seres humanos. Por eso es que no todos entienden la Biblia, pero no porque la Biblia no sea clara y entendible. Las palabras han sido enseñadas con mucha claridad. El hombre tiene ese libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elegir. Por ejemplo, en Génesis 1, 26 y 27, dice el texto que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, el hombre tiene cualidades divinas. ¿Qué son estas cualidades divinas? Puesto que Dios nos creó, Él nos hizo y nos dio parte de Él. Oiga esto, nos dio de su espíritu. Y su espíritu es inteligente. Por tanto, el hombre tiene cualidades divinas porque tiene la inteligencia, tiene emociones y voluntad libre, porque Dios nos creó así. El hombre tiene conceptos morales, puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y puede escoger lo correcto. El ser humano tiene todo esto, porque así nos creó Dios. Muchos niegan esto diciendo que si el hombre tuviera libre albedrío, eso negaría la soberanía de Dios. Pero de principio a fin, la Biblia habla de los mandamientos que Dios ha dado al hombre. Esto no solamente revela su soberanía, sino también la obligación del hombre de obedecer. Y si Dios requiere algo del hombre, sin duda el hombre puede y debe hacerlo, porque Dios nos ha dejado mandamientos. Sí, mi amado oyente, todo mandamiento de Dios implica que el hombre es capaz de obedecer ese mandamiento. Negar esto es negar la justicia de Dios. La Biblia trata al hombre como moralmente responsable delante de Dios. Dios quiere que el hombre participe de esa naturaleza divina. Allí en 2 de Pedro 1:4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esto significa que Dios quiere, mi amigo y mi hermano, que seamos como Él, que seamos imitadores de Dios. Según Efesios
5, versículo 1. Sed imitadores de Dios, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Dios es luz. Primera de Juan 1, 5 y 7 dice que este es el mandamiento que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi amigo y mi hermano, andar en la luz significa andar en las cosas o en los caminos de Dios. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los pensamientos nuestros son los pensamientos de Dios. Hay que acoplarnos, acomodarnos a los de Dios, al camino y al pensamiento de Dios. En Deuteronomio 10, 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es, mi amigo y mi hermano oyente. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que el hombre participe de esa naturaleza divina y por eso quiere que seamos luz, que participemos siendo santos por ser Él santo. En Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En Primera de Juan 3, 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amado amigo y hermano, los que desprecian cualquier mandamiento o enseñanza de Dios, desprecian a Dios mismo. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios. ¿Qué es pues lo que Dios desea del hombre? Quiere que le busquemos. En Hechos 17, 25 al 27, dice que es quien ha dado vida a todos, aliento y todas las cosas. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Él quiere que le glorifiquemos y que estemos agradecidos, amigo oyente. Es importante que también sepamos que Dios quiere que le amemos con todo el corazón. ¿Quiere usted obedecer el Evangelio de Cristo? Esa es la forma en que usted puede manifestar el amor hacia nuestro Dios. Dios quiere que le adore y le sirva. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en Juan 14, 15 y 24. Pero si uno no ama a Dios con todo el corazón, deseando glorificarle, no le aprovecha si guarda los mandamientos. Por eso debemos cuidar el corazón y los motivos. Hay que preguntarnos, ¿por qué estamos obedeciendo y sirviendo al Señor? ¿Con qué propósito? Sí, amigos y hermanos, esperamos que usted sepa lo que Dios quiere de usted. Dios quiere su vida en obediencia, su corazón, sus sentimientos, su adoración, su servicio. Hágalo entregándose al Señor en obediencia al Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe en Cristo y bautizándose, sumergiéndose en el agua para el perdón de sus pecados y así nacer de nuevo y andar en los caminos rectos del Señor. Que la paz de Dios sea con todos, amigos y hermanos. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201.
También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto le serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Le ofrecemos completamente gratis estudios bíblicos en audio e impresos, literatura y más. ¿Quieres estudiar por correspondencia? Escríbanos a nuestra dirección: a Cursos Bíblicos para Obreros Cristianos, P.O. Box 48S, Farmville, Luisiana, 71241, Estados Unidos.